Bueno, ingresamos de inmediato al programa. Larceri Díaz Suárez, periodista de muchos años y trayectoria en la región, que incluso ha sido en algún momento decano en el Colegio de Periodistas de la región Lambayeque, aparte de haber pertenecido a gremios y donde lo ha liderado a nivel regional, es nuestro primer invitado. ¿Cómo está usted, Larceri? Bienvenido al programa Perú Norte. Muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Es un placer nuevamente estar conversando contigo y sobre todo por una ocasión especial que nos compromete, como es el Día del Periodista y la labor de los periodistas. El 1 de octubre básicamente sabemos de que se recuerda la aparición de el primer diario en el Perú, ¿no? Porque a decir de muchos historiadores y también en muestras que han quedado escritas en los archivos de la Biblioteca Nacional, hubieron otros periódicos, pero que no eran diarios, ¿no? Y por eso es que por ley se establece que el 1 de octubre es el Día del Periodista en el Perú. Sí, ya se ha hecho tradicional, como tú dices, por ley, porque el Diario de Lima fue fundado el 1 de octubre precisamente, pero también se ha conocido luego que anteriormente hubo publicaciones relacionadas al periodismo, pero que efectivamente no circulaban consuetudinariamente, y por eso es que se quiso cambiar la fecha, pero no ha prosperado esto. Sigue celebrándose el 1 de octubre como el Día del Periodista. Ha pasado bastante tiempo y hemos llegado ya a la modernidad, porque ahora no solamente gozamos las personas en este país o en esta parte del continente de medios escritos, sino la televisión, la radio, que hay innumerables, ¿no?, medios de comunicación radial, pero también se incorporan las redes sociales, el internet, y eso creo que hace de que la comunicación sea más fluida, y me parece a mí de que en ese tema todavía los periodistas, muchos, no hemos logrado asimilar la trascendencia en el desarrollo y crecimiento de la tecnología y de las comunicaciones. Sí, por supuesto, se ha hecho más fluida la comunicación, pero a la vez más caótica, porque, como ves, cualquier persona tiene acceso a las redes, ¿no? Sobre todo Facebook, Twitter, y esto, en cierto modo, crea problemas a veces con la comunicación. Crea problemas porque se difunden acontecimientos que a veces nunca han sucedido y hechos que de repente son creados por algunas personas y que supuestamente van a ser entendidos por la comunidad en el sentido de que eso es verdad, y no lo es. Por eso es que, como no actúan periodísticamente quienes suben este tipo de informaciones, no pueden ser reconocidos por la misma población que ingresa a las redes. Por eso siempre hay que tener en cuenta quién maneja la información, quién está a cargo profesionalmente de una información. Y deben ser siempre los periodistas los que, con su técnica, con su profesionalismo, van a divulgar una información, ¿no? Es decir, cualquiera puede subir una información, una fotografía, un comentario, una opinión, pero no es cualquier persona la que ha sido formada profesionalmente para transmitir esa información. Correcto, eso justamente iba yo. En los años 80, antes del 80, tal vez muchas personas no podían acceder a la carrera profesional de ciencia de la comunicación o de periodismo. Y por eso es que nacen las llamadas escuelitas, como una recordada de la prensa, ¿no? Donde por ahí comienzan a formarse muchos hombres y mujeres en el quehacer periodístico, pero luego cuando ya aparecen en todo el país, en las universidades, estas facultades, ya no hay
lo que diríamos ese periodismo empírico, autodidacta, práctico, ¿no? Que a las finales es lo mismo, sino que el periodista, para que ejerza la profesión, tiene que ir a una universidad, y de ahí que nace el colegio de periodistas. ¿Esto es así, Larceri? Sí, efectivamente, antes de los 80 no había solamente la única universidad que brindaba la profesión de periodista era la San Marcos, luego la Bausate y Mesa, y después ninguna más. Entonces, pero los periodistas eran autodidactas, y como tú bien dices, en el diario La Prensa y en otros diarios aparecieron las escuelas de periodismo para sus propios trabajadores de la información. Y a la vez estos hombres y mujeres de prensa tenían una capacitación constante, producto de su misma inspiración, de su misma autoayuda, de su misma constancia de acudir a las bibliotecas, incluso personales, para poder desarrollar las técnicas del periodismo, ¿no? Cuando en 1982 se dio la ley de creación del Colegio de Periodistas, se permitió que ingresaran los periodistas profesionales egresados de las universidades y los periodistas prácticos que tenían mucha experiencia en el periodismo. Y experiencia no solamente en la práctica diaria del periodismo, sino en la acumulación de conocimientos producto de su propio acceso a libros y su propio acceso a los temas propios del periodismo. Por eso es que, y eso debería ser siempre, ¿no? El periodista egresado de la universidad no se debe quedar con lo que le brindó la academia, sino que debe constantemente actualizarse, más aún hoy con las nuevas técnicas de la modernidad. El periodista debe estar siempre, constantemente actualizado para brindar lo mejor de la profesión hacia el bien común. Este tipo de situación de ejercicio del periodismo conlleva muchas veces a que comunicadores sociales, titulados o no, incurran en graves daños a lo que significa el honor, la dignidad de muchas personas, y eso equivale a que hay un ejercicio ético que no está ajustado a lo que debe ser el periodismo. Se podría decir que Luis Miro Quesada, ¿no?, se proyectó en el tiempo y dio a conocer esa frase que todos los periodistas lo conocemos, que el periodismo no es puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Por supuesto, la frase es de años antes y sigue perteneciendo hoy, y el periodista lo sabe. Es decir, el comunicador que se enfrenta a una máquina de escribir, a una computadora, a una cámara de televisión, en fin, incluso hoy a un texto a través de las redes, también sabe que ese ejercicio o ese mal ejercicio que podría estar usando es penado. Por lo tanto, las palabras que vierta, los hechos que tenga a bien informar, deben ser totalmente veraces, o en todo caso acercarse a la veracidad, porque definitivamente si no lo juzga la comunidad, si no lo juzgan las autoridades, lo va a juzgar el Poder Judicial, y el Poder Judicial con las leyes debe ser implacable, porque no se puede hacer mal uso de la información, del derecho a libre a opinar, a transmitir sus ideas, si es que no se tiene en cuenta la afectación hacia los demás. La injuria, la difamación, la calumnia están proscritos, deberían estarlo en el periodismo, y para eso el Poder Judicial está atento a las malas acciones de algunos malos comunicadores que todavía, como tú dices, los hay. Claro. Ahora, ¿tú crees, Larceri, que también es cierto aquello de que la población ya conoce a cada uno de sus comunicadores, de sus periodistas, y sabe a quiénes los escucha,
porque quiere estar informado o porque quiere ser orientado en temas de interés, o también hay otros que los escuchan porque quieren pasar de repente un momento de buen humor, ¿no? Porque dicen, aquí yo escucho a un periodista porque quiero estar informado, y aquí en este otro lado yo lo escucho porque quiero reírme un poco. ¿Así nos ven, crees tú, alguna parte de la sociedad a los periodistas? Podría ser, podría ser. Y eso pasa de repente porque sigue lamentablemente habiendo ignorancia en mucha gente, ¿no? Y quienes creen que el periodista es un bufo, es un payaso, es un elemento que le va a proporcionar momentos de relax cuando van en su taxi o cuando están en su casa, en fin, pero no entienden que ese comunicador, entre comillas, está diciendo incluso pestes contra alguien y se están riendo de ese alguien sin saber que ese alguien está siendo tocado, dolido y tiene familia, ¿no? Y tiene amigos y tiene parientes que están escuchando también esa abrupta comunicación en su contra, y no solamente abrupta, sino con un léxico que no es permitido, no debería ser permitido, sobre todo en las radioemisoras, ¿no? Entonces, teniendo en nuestro poder como comunicadores, como periodistas, un castellano fluido, un español tan maravillosamente tratable, no se debe permitir ese tipo de situaciones, ¿no? Y lógico, pues, cómo se permiten estos elementos a emplear esas palabras en el entendido de que si no tienen buena lectura, de qué alimentarse, cómo van a producir, ¿no?, buenas palabras si no se han alimentado bien, ¿no? Y por otro lado, la gente que efectivamente sigue al periodismo sabe quiénes son sus periodistas, hombres o mujeres que los representan. Saben que tienen credibilidad, y esa es la mejor forma de conocer que la ética prevalece en esos personajes por encima de todo lo demás. Saben que esas personas, esos profesionales de la información, no se van a permitir divulgar una información cuando están atacando, yendo contra la verdad, sin credibilidad, sin ética. Entonces, por lo tanto, saben que quienes los miran a través de la televisión pueden ellos entender que les están diciendo la verdad a través de sus ojos. Me decía un periodista, básicamente creo yo de radio, muy especializado en la radio, Juberlimo Mendoza, de una tan grata recordación para nosotros, los periodistas, de que en el ejercicio del periodismo, cuando tenga que hacerse una crítica a alguien, no hay que mirarlo como un enemigo. Y me decía algo más todavía, ¿no?, que yo lo he considerado más profundo, ¿no? Aun cuando esa persona a ti te pueda haber hecho daño en un hecho de repente que te encontraste con aquella persona, pero tengas que hacer una crítica, tienes que hacerla pensando en su dignidad, en la persona, en su familia. Y también me decía, y si ha hecho algo bueno, así tú hayas tenido alguna situación de mal momento con esa persona, tú también como periodista tienes que decir lo bueno que ha hecho. ¿Se concuerda, Larceni, con este pensamiento? Sí, por supuesto, ¿no? Y lo asumo. Es decir, podemos hacer una crítica incluso que no esté de acuerdo con nuestra opinión, pero con unas palabras muy escogidas, ¿no? Una crítica puede ser a muerte, pero siempre con las palabras adecuadas. Y tal vez poéticas, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en Pablo Neruda cuando decía, me gustas cuando callas porque estás como ausente? Es decir, tú estás fuera de ti, no me haces caso,
pero sin embargo me sigues gustando, ¿no? Y entonces no se le dice la vela verde a la chica en este caso, pero se le dice con palabras adecuadas, escogidas y mínimamente que puedan doler, que te sigo, me sigues perteneciendo o te sigo perteneciendo o estoy siempre en constante comunicación contigo, ¿no? Es decir, las palabras en la crítica también pueden ser muy bien escogidas y decirle, si se quiere, repito, la vela verde a alguien, pero con las palabras adecuadas, ¿no? Y se le está diciendo, ¿sabes qué? Tú debes portarte así porque la comunidad exige que te portes así, ¿no? Correcto. Ahora, en el tema de las críticas, de los comentarios, ¿no? O de las opiniones, nosotros opinamos, comentamos, algunos criticamos, y a nosotros, ¿quién nos podría criticar la serie? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Por eso decía, ¿no? La comunidad está pendiente de nosotros, los periodistas. ¿Qué le decimos? ¿Qué le informamos? ¿Le decimos mentiras? ¿Estamos diciéndole la verdad? ¿No? ¿Estamos queriendo transmitir a través nuestro, profesionalmente, los lloros de la gente, las alegrías de la gente, ¿no? Y queremos decirlo de una manera adecuada? Entonces la comunidad está pendiente de nosotros. Y ahora más que nunca, ¿no? En las redes sociales, cuando emitimos una opinión, o una crítica, o una información, inmediatamente la comunidad nos está replicando, escribiendo en sus comentarios, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? O en todo caso, muy bien, me alegra que actúen así los periodistas, porque efectivamente se necesitaba alguien que hablara por nosotros. Y nosotros hablamos por ellos profesionalmente, hablamos por ellos y tenemos la capacidad técnica de decirlo, deberíamos tenerla, la capacidad técnica de decir lo que la comunidad quiere decir en nombre de todos los que no pueden hablar. Esos somos los periodistas, hablar en nombre de otros. Pero si vamos a decir tonterías en nombre de otros, mejor no decirlo, ¿no? Por eso profesionalmente debemos decir qué está pensando la gente y técnicamente, como periodistas, decir lo que la gente está pensando. ¿Por qué se diferencia tanto el ejercicio periodístico de provincias con el capitalino, ¿no? Con el de Lima? Allá dicen los ciudadanos, ellos quieren manejar todo. Y aquí en provincias, bueno, nos dan espacios, pero al parecer no tienen tantas facilidades como para llegar a más, como lo hacen los de Lima. Estamos en una situación de disparidad, los medios en el Perú. Sí, siempre, lamentablemente, el centralismo ha copado todo hasta hoy, en todo, en lo económico, en lo político, en lo informativo. Los grandes medios han dispuesto que sus periodistas, por ejemplo, vayan a provincias con el presidente de la República, con el presidente del Congreso, es decir, y cuando los periodistas de provincias han tratado de asumir su responsabilidad como informadores de lo que conocen en verdad, los grandes medios no los han dejado, ¿no? Entonces, ahora felizmente ya hay una soltura, porque la posibilidad de acceder a las redes te permite empoderarte como provinciano, entre comillas, ¿no? Entonces, la figura es que los espacios públicos ya están abiertos y tú puedes crear tu propia web, tu propia página en internet y decir lo que piensas, ¿no? Y felizmente algunos lo hacemos y algunos nos piden información, a algunos nos piden información desde los medios grandes y desde las páginas web creadas en Lima, ¿no? Y
podemos hacer convenios informativos para decir lo que pasa en nuestra región y que conozca todo el país qué es lo que sucede, ¿no? Perfecto. Ahora quisiera que me permitas regresar de lo que hemos comentado en manera general a lo histórico aquí en la región Lambayeque. ¿Cuándo comienza el Arceli Díaz, lo que significa para él una de sus pasiones más marcadas, el periodismo? Mira, yo comienzo en la secundaria. Yo estudié en el colegio Carvalho, pero ingresé a lo que entonces el primer año fue anexo del Colegio Nacional de San José. ¿Y anexo por qué se creó? Porque los padres de familia querían que sus hijos estudien en una zona cercana donde vivían, ¿no? Y la zona cercana donde vivíamos era Campodónico. Y ahí efectivamente crearon un anexo del Colegio Nacional San José. Pero duró un año y se creó luego el Colegio Nacional Carvalho. Y terminé ahí. Y en el año cuarto y quinto creamos el Club de Radio y Periodismo. Y ahí comenzamos a formar nuestras emisiones periodísticas y publicamos 2 ediciones de revista. Entonces, cuando yo egreso del Colegio Nacional de Carvalho, inmediatamente postulé a la universidad, entonces Universidad Nacional de Lambayeque, y ingresé a la universidad a estudiar educación y la especialidad de lengua y literatura. Pero lamentablemente nuestra alma mater fue clausurada por el gobierno militar entonces y nos dejó pateando latas. Y como nos dejó pateando latas y vivíamos de nuestras propinas de nuestros padres, entonces asumí que iba a buscar un trabajo momentáneo, ¿cierto? Y en ese momento se convocó a una invitación para que jóvenes como yo pudieran ingresar a un periódico que iba a publicarse en breve. Efectivamente postulé, logré ingresar a ese periódico y como logré ingresar, y como varios de mis compañeros, nos comenzaron a pagar mensualmente por cubrir información. Salíamos a la calle, cubríamos la información, regresábamos al periódico, redactábamos la información, nos la revisaban nuestros jefes, efectivamente decían esto está bien, esto está mal, pero nunca se publicaba. Pasó desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre nos dijeron chau. Pero les pagaron todos. Nos pagaban. Y el periódico tenía su máquina ya instalada en plena Avenida Balta, en la cuadra 6. Y por eso yo escribí, cuando escribo sobre esto, de mis inicios en el periodismo, yo escribí una crónica que se titula Yo nací al periodismo en un periódico que nunca se publicó, ¿no? Mira, ¿no? Y a partir de ahí ya pasé al diario Correo, ingresé al diario El Comercio de Lima, luego a Canal 4, al telediario, donde estuvimos juntos contigo. Sí. Estuve durante cerca de 20 años como director de prensa de América Televisión, Canal 4 de Chiclayo, y luego al diario La Industria, no para salir a las calles, sino a la mesa de redacción. Y así es en parte. Pero también al comienzo de mi vida periodística, don Carlos Monjoy Dízala de Radio Delcar convocó a los reporteros de calle. Y efectivamente éramos los reporteros Delcar. ¿Y qué hacíamos? Veíamos cualquier información en la calle, íbamos a un teléfono de casa o de un teléfono, no existían los teléfonos públicos, un teléfono de restaurante, pedíamos por favor el teléfono y transmitíamos. Fíjate, eso sucedió cuando todavía Programas del Perú no tenía el noticiero que hoy tiene, Claro. ¿no? Entonces Programas del Perú transmitía puras radionovelas, ¿no? Y en algún momento suelto periodístico. Entonces fue un antecedente que lo imprimió prácticamente como suyo don Carlos Monjoy,
para desarrollar este tipo de actividades periodísticas. ¿Qué recuerdos del Araceli Díaz, de periodistas contemporáneos en tu trabajo joven, ¿no? Como periodista, o quienes ya han pasado, ¿no? A un descanso, al llamado de Dios, pero que han calado en ti, ¿no? Su trabajo que realizaban como periodistas. Fíjate, hay muchos, lamentablemente, periodistas que me enseñaron a hacer el verdadero periodismo que hasta hoy creo seguir ejerciendo. Don Pepe Arana era el corresponsal del diario La Prensa, ¿no? Y don José Abad, que era el corresponsal también del diario Última Hora. Y hacían el periodismo del momento, ¿no? Es decir, no creaban las situaciones periodísticas, sino iban donde se producía el acontecimiento y en base a eso sacaban primeras planas a nivel nacional, igual Cristian Díaz Castañeda, que después fue director del diario La Industria, pero que antes era corresponsal del diario Expreso de Lima, ¿no? El diario de antes, claro, el Expreso de antes, ¿no? Y que también hacía eso, ¿no? El periodismo de calle, el periodismo de campañas, el periodismo de reporteros del momento, estar donde está la noticia, ir donde caen los helicópteros, los aviones, donde se producen los acontecimientos tan espectaculares. En fin, ¿no? Eso me enseñaron esos grandes periodistas, hoy fallecidos, ¿no? Y lamentablemente que a veces poco se les reconoce como en la actualidad. Y tenían la pasión por el periodismo que quedó en mí, ¿no? Y jóvenes periodistas que todavía siguen ejerciendo, como tú, Oscar, como Carlos Fernández, por ejemplo, que sigue ejerciendo el periodismo del momento. Entonces, hay la posibilidad de que las nuevas generaciones hagan eso, porque lamentablemente hoy el periodismo ya se ejerce más en lo consuetudinario, en lo momentáneo, en lo instantáneo. Y más aún en los diarios que les dan a los reporteros que cubran 6, 7 noticias para el momento, para el día, y regresan con 6, 7 informaciones y al siguiente día es otro proceso, es decir, ya no se detienen a la continuidad de la información que se creó hoy, ¿no? Y bueno, no hay momento para el periodismo de investigación, no hay porque eso tiene que ser ya con tiempo, demanda mucho tiempo y demanda mucho esfuerzo y el periodista ya no tiene tiempo. Pero lo que he aprendido es que el periodista ya no debe ser el lobo, el lobo solitario, ¿no? Sino que debería ser el hombre que está comprometido con la colaboración de los demás para que pueda desarrollar mejor su información, ¿no? Larceri, tú has sido uno de los pocos periodistas que ha logrado trabajar y destacar tanto en periodismo escrito, radial y televisivo, ¿no? ¿Con cuál te quedarías si es que te dicen con uno de ellos te vas a quedar o te sientes cómodo hacer ese trabajo en cualquiera de los medios? A mí trabajé más, bueno, al mismo tiempo trabajé el periodismo en la televisión que el periodismo escrito, pero más me quedaría con el periodismo escrito, porque ahí te permite, el periodismo de la televisión es el periodismo inmediato, ¿no? El periodismo apurado, el periodismo de resumen, el periodismo donde te implica que tú deberías dar lo más importante, ¿no? Para conocimiento de toda la comunidad, pero el periodismo escrito te permite mayor reflexión, ¿no? Te permite cambiar en cualquier momento, hasta antes de la edición,
te permite cambiar las palabras, las frases, mejorarlas, sentir que tu parecer puede ser mucho mejor llegado hacia o llevado hacia quienes te van a leer, ¿no? Y te permite, como te digo, una especie de trabajar como ensayo de tu información, una lectura mucho más amplia de lo que quieres, explayada de lo que quieres hacer, ¿no? Y las palabras se van a producir una sensación de que la satisfacción de tu trabajo está sí impregnada en blanco y negro porque te ha permitido mejor pensamiento, ¿no? Yo te agradezco mucho, Larceri, por haber aceptado esta invitación, porque en verdad que para invitar a periodistas uno tiene que saber determinar a qué periodista invitar, porque es tan apasionante este trabajo que también básicamente exige, como lo hemos hablado en la entrevista, el respeto al televidente, al lector, al radioescucha. Y bueno, aquí en la región Lambayeque, muchos años de periodismo, muchos años de periodistas, mucha historia en lo que puede significar los medios de comunicación, pero tú eres uno de los que más ha destacado, ¿no? Incluso hoy día te voy a confesar que yo te considero mi maestro porque lo eres, me diste esa oportunidad en televisión, me diste esa oportunidad en radio. Muchos años han pasado y me siento orgulloso, ¿no? Cuando tengo que mencionar nombres como Huber Limo Mendoza, como Larceri Díaz Suárez, ¿no? Que fueron, diríamos, mis catedráticos principales en los momentos de desarrollar el trabajo periodístico. Y tal vez no puedo escribir en la manera más pulcra que se puede escribir una nota, pero lo que sí, básicamente ustedes me enseñaron es la ética en el ejercicio, ¿no? Me sorprendo cuando ahora alguien dice, como porque uno escucha radios por cultura general o por saber, ¿no?, dar una opinión sobre cómo ejercen las comunicaciones muchas personas, que algunos dicen así, a viva voz, yo soy buen periodista porque he tenido como 10, 15 denuncias, ¿no? Y ninguna denuncia que, yo digo, o estoy dormido y estoy soñando, o qué pesadilla en la realidad, porque no es necesario tener tantas denuncias para ser buen periodista, ¿no? Claro, por supuesto. Y estas cosas, Larceri, ojalá que poco a poco se vayan corrigiendo, que el colegio de periodistas que ahora ha recobrado esa vigencia de lo que significa la creación para lo cual fue creado, siga insistiendo en que, bueno, se ejerza con mucha ética esta apasionante profesión o este apasionante oficio, ¿no?, como lo diría Miro Quesada. Y te agradezco una vez más, felicitaciones, Larceri, en el Día del Periodista, felicitaciones a tu esposa, Jesús León, que también destacada periodista y profesora universitaria, a tu hijita Milagros, ¿no?, que también ha ingresado, ¿no?, a lo que significa esa vocación. Dicen que lo que se hereda, no se hurta, entonces ella ha heredado muy bien de sus padres. Algo, Larceri, a modo de reflexión, me gustaría escucharte finalmente al terminar esta entrevista. Bueno, yo quiero agradecerte por haberme permitido recordar en este momento y por el Día del Periodista muchas situaciones que son propias de lo que yo llamo mi pasión por el periodismo, ¿no? Entonces, una felicitación también para ti, para todos los colegas periodistas que en realidad hacen suya esta hermosa profesión, y para nuestros lectores, radioescuchas o televidentes que siempre han creído que el periodismo se debe ejercer como nosotros lo ejercemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El licenciado Larceri Díaz Suárez ha estado con nosotros hoy en el programa. En verdad que necesitaríamos horas de horas para hablar de este tema con Larceri porque conoce muy bien el trabajo.